Señoras, señores, bienvenidos. Se acerca una época del año, como es el mes de abril, veintitantos de abril, 23 de abril, Día del Libro, día donde ya saben que fallecieron algunos de los literatos más importantes, como pueden ser Miguel de Cervantes, el genio de las letras, o William Shakespeare. Y bueno, pues conmemorando ese Día del Libro, se instala en este parque, en el Parque Valparaíso de Palma del Río, la Feria del Libro. Desde el domingo 22 hasta el sábado 28, 7 días para poder disfrutar de la literatura. Como ya sabéis, para mí Palma del Río es mucho más que un pueblo vecino. Para mí Palma del Río, aparte de que he nacido aquí en este bello pueblo, aunque algunos quieran que le digan ciudad, pero para mí Palma del Río supone mucho porque tengo toda mi familia y tengo una gran cantidad de amigos. Por lo tanto, ya sabéis que para mí estas presentaciones son muy importantes. Esa ha sido la causa de que yo le exigiera a la editorial. Bueno, ya sabéis que he tenido la suerte, la fortuna, o como se le quiera llamar, de que me ha publicado una editorial de Marbella y parece ser que de momento está apostando mucho por mí y está teniendo mucho éxito el libro. Y una de las exigencias es que antes de irme a Málaga, a la parte de Málaga, me gustaría presentarlo en Hornachuelo y Palma del Río, como así ha sido. Recuerdo que hoy, esta noche, acabaremos de aquí tarde y mañana a las 9:30 tengo que estar firmando en la Feria del Libro de Málaga, o sea que va a ser una agenda un poco apretada. Quiero agradecer a la Hospedería San Francisco que nos haya dejado este sitio tan precioso, que no lo conocía. Tendremos que venir más veces y estemos aquí tan a gusto hablando de literatura, que ahora con Antonio hablaremos. Quiero agradecer a algunos escritores. Aquí está Rafa García León, le agradezco su asistencia. A Fernando, que todavía no he tenido el placer de conocerlo. Ayer fui a su presentación y tuve la desfachatez de llegar un poquito tarde, pero bueno, ya iremos en otra ocasión. Y gracias a todos, Salvador, muchas gracias por estar siempre, como te he puesto, en las duras y en las maduras. Y a toda la familia, muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio Leondillo, que había una confusión y te puse el segundo apellido el primero, por acompañarme esta noche. Y os contaré algo que anoche quedamos Antonio y yo para hablar un poco de la presentación que íbamos a hacer y estuvimos 2 horas hasta que nos echaron a guantazos. Ya nos echaron. Degradando el libro y fue todo un placer, Antonio. Si hoy conseguimos transmitir al público el 50% de las charlas ayer, seguro que van a leer el libro. Y el otro 50% lo amenazaré para que lo lean. Bueno, después de todo este agradecimiento, Antonio va a hacer una breve introducción a la obra y después vamos a hacer un diálogo entre los dos para ir desgranando ciertos aspectos del libro. Allá hablábamos que no nos gusta esto de estar aquí detrás de una mesa distante de la gente. Queremos estar cerca de la gente. Y queremos que si alguna duda tenéis, nos las transmitáis para que las resolvamos y hablemos. Aquí hay gente que le gusta mucho la novela histórica, y está ahí Óscar, está José Manuel allá al fondo, y seguro que les surgirán dudas o cualquier pregunta, no dudéis en hacerla. José Manuel, no seas malo preguntando conmigo, ¿eh? Cualquier pregunta, no hay ningún problema, levantáis la mano y interactuamos público y nosotros. ¿De acuerdo? Antonio, una breve introducción. Juan, ¿se oye bien? ¿O lo tenemos que mover o lo dejamos en medio? Lo dejamos en medio. ¿Verdad? Se oye bien. Pues entonces se oye bien. De acuerdo, bueno, pues buenas tardes. Como decía Rafa, para los dos es un placer estar en esta ocasión con todos ustedes y sobre todo con el motivo de algo tan gratificante como la presentación de una nueva novela, de un nuevo libro. Para mí, por mi profesión,
me siento, bueno, ya sabéis los que me conocéis, que me siento muy, muy cercano a todo el tema de literatura, historia, y ambas cosas se aunan en la novela de Rafa. Sin hablar previamente, me ha pisado un poquito lo que tenía pensado. Al decir que ayer nos reunimos para ver qué es lo que íbamos a hacer. La verdad es que fue muy gratificante y se nos pasó el tiempo volando, y desgranando la novela, sacándole matices, y eso es lo que nos gustaría a todos, conseguir transmitiros ese gusanillo, a ver si lográis también disfrutar de la novela como nosotros, como yo disfruté leyéndola y como él seguro disfrutó escribiéndola. La novela tiene muchas referencias de actualidad, en el sentido de que es una creación, indudablemente cuando en el futuro se lea se sabrá que es de esta época, se sabrá que es de estos momentos, porque está íntimamente ligada al momento actual y al sitio actual de donde se escribe, de lo que describe. Es una novela en la que se sitúa en Córdoba, a veces con una mirada fotográfica, con una mirada muy, muy, muy detallista, en la que seguro que vamos a reconocer todos los lugares a poco que se conozca la ciudad de los califas. A poco que se conozca, seguro que vamos a reconocer los sitios en las calles por las que deambulan sus personajes. Tiene mucha actualidad también porque entronca con una literatura de autores de reconocido prestigio, toca temas comunes a los temas de la literatura actual. Estoy pensando en Rafael Chirves cuando toca el tema de la especulación inmobiliaria. Estoy pensando en temas de actualidad cuando se tocan temas de medio ambiente, de naturaleza, se tocan temas de desarrollismo. Es una novela que está, ya os digo, muy, muy, muy implicada con la actualidad. Nuestra intención es, por supuesto, transmitiros el gusanillo, pero no desgranar, no desvelar la trama de la novela. Hablábamos ayer de si se podría etiquetar como novela negra, novela policíaca. Al final llegamos a la conclusión, también redundante por parte de muchas personas, de que lo de menos es la etiqueta. Lo principal es que nos guste, que la disfrutemos y que sepamos sacarle todo lo que seamos capaces cada cual de nosotros. Desde nuestra mirada personal, seguro que por mucho que nosotros intentemos desvelar matices, seguro que desde cada mirada personal de vosotros le vais a sacar perspectivas que a nosotros se nos escapan, ¿no? Indudablemente eso pasa con todo tipo de obras y con con la literatura, pues mucho más. Y no sé... ¿Me permite que añada aquí una cosilla? Claro que sí. Como vamos a tener un diálogo abierto, hoy en día las editoriales no le queda más remedio que clasificar las novelas en un género, porque hay que ponerlas en una estantería para que vayan a comprarlas. Por lo tanto, quieren hablar de novela negra, quieren hablar de novela romántica, de novela histórica. Pero lo que es cierto que la novela actual, o al menos la que yo practico, es una novela multigénero. Yo en ese mismo género, aunque principalmente sea un género policíaco negro, también hay páginas o capítulos donde es romántico, capítulos que hablan un poquito de historia. Por lo tanto, yo quiero enriquecer mis novelas, no quiero limitarme a un género. Aunque si bien hay que englobarla en alguno, la englobaríamos en el género negro. Pero sí creo que es importante que expliquemos qué es el género negro, porque últimamente se confunde mucho. El género negro como tal
No existe. El género negro es un derivado de la novela policíaca. La novela policíaca es aquella que hemos oído hablar todo el mundo, de Sherlock Holmes, de la señorita Fletcher, donde había un asesinato y buscaban al culpable del asesinato. En esas novelas importaba muy poco el castigo que tuviese el asesino, importaba muy poco los motivos. Entonces, a partir del crash del 29 en Estados Unidos, se empieza a escribir lo que se llama novela negra de Raymond Chandler o de Hammett, donde ya no solamente hay que buscar un asesino, sino también se quiere buscar más motivos del asesinato. Y no solamente se quiere buscar motivos del asesinato, sino se quiere dar una vista de los escenarios donde ocurren los asesinatos. Por lo tanto, la novela negra siempre se basa en lo más soterrado de las ciudades, en las cloacas. Por lo tanto, la novela negra, uno de los requisitos, hablaba hace poco, desgraciadamente antes de morir, Paco Camarasa, el librero de Barcelona, de la Negro Criminal, que una buena novela negra es fundamental que tenga unos diálogos poco cuidados, mucho lenguaje obsceno. Yo, en mi novela, no he querido hacerlo. No he querido hacerlo porque quizás sea un sucedáneo lo que estoy intentando inventar, pero mi novela, yo pienso que los asesinos están en las cloacas, pero que los asesinos también están con traje y corbata. Y que si yo estoy hablando de un asesinato de un dominico, los religiosos no tienen un mal lenguaje. La policía puede tener un lenguaje puntualmente grosero, pero tampoco suelen tener mal lenguaje. Entonces, mi novela sí tiene una sintaxis cuidada. Es cierto que tiene una cantidad de vocabulario amplio, pero no es porque sea un vocabulario amplio, sino porque estoy hablando de dominicos y no estamos acostumbrados a hablar de dominicos ni de conventos. Si hablo de la esquila, estoy hablando de la campana. Y me decía el otro día, bueno, ¿por qué no has puesto la campana? Porque no es una campana, es una esquila. La campana que llama a rezar a los monjes en el monasterio se llama esquila. Que sí, que todo el mundo sabe que es una campana, pero se llama esquila. Y entonces yo he querido utilizar su verdadero nombre. En fin, que es una novela cuidada. El otro día me llamaban, le comentaba a Antonio que me llamaban de Barcelona y me decía, oye, pusimos en duda que llegase a ser una novela negra, pero realmente lleva razón. Si sigues la trama, es una trama bastante negra, bastante oscura, y la has hecho sin utilizar un mal vocabulario ni nada. Supongo que habrá los más puristas, pues no les gustará la novela negra y otra gente le gustará. En cualquier caso, me he aventurado. En la próxima novela, pues posiblemente el género negro, por el tema que voy a tratar, sí voy a tener que utilizar un poco un lenguaje más grosero, por decirlo de alguna forma. Ese es muy importante, ese detalle. Los ejes fundamentales de la novela van en torno a un monje que no está de acuerdo, bueno, que ve que las circunstancias actuales de nuestra sociedad pues se están perdiendo valores, no son los valores que ellos creen como comunidad sacerdotal, con unos valores religiosos. Ellos perciben que eso se está perdiendo y que es necesario pues empezar una nueva evangelización. En ese sentido, son muchos, lo comentábamos ayer, son muchos los capítulos y las anotaciones en las que Rafa se muestra como autor de la novela y en boca de los personajes se muestra descontento con la actualidad. Yo me gustaría que Rafa nos ampliara un poquito esto. Vamos a ver, no sé si empezás por ahí o por otro lado. La novela habla de Dominico, el que aparece muerto en la primera escena, que ahora haré una breve introducción a la novela, es un dominico, Canes Dei. A los dominicos, Vaticano le llamaba Canes Dei, porque decían que eran sus mayores defensores a ultranza de la palabra de Dios. De hecho, todo el mundo sabemos que los dominicos fueron los que presidieron todos los tribunales de la Santa Inquisición. No hace falta decir más, de la Santa Inquisición. Tanto era la confianza que tenía Vaticano sobre los dominicos, que en un momento del libro hablo de que del seminario del Nachuelo parten al descubrimiento de las Américas algunos dominicos. De momento, el director del Museo de Bellas Artes de Córdoba me llamó por teléfono y me dijo,
has cometido un error garrafal. Has puesto que a las Américas fueron los dominicos y a las Américas fueron los franciscanos. Lo que él no sabía es que yo sí había descubierto que a las Américas fueron los franciscanos con algunos dominicos vestidos de franciscanos infiltrados, que Vaticano los infiltró para que vigilasen lo que hacían los franciscanos en las Américas. Porque los franciscanos son mendicantes, es decir, ellos buscan la mendicidad, sacar dinero para los pobres, y los dominicos, aunque son mendicantes, son sobre todo predicadores. Entonces, entre ellos siempre han tenido una lucha tremenda, tanto que se hacían la puñeta. Hubo un papa, que no recuerdo ahora el nombre, que dijo: cada vez que haya un dominico representado en una pintura, tendrá que estar acompañado de un franciscano. Viceversa, cuando haya un franciscano en una pintura, siempre tendrá que estar acompañado de un dominico. Casualmente hay 2 cuadros, creo, Óscar, rectifícame si me estoy equivocando, 2 cuadros en España nada más, ¿verdad? Que esos 2 cuadros están en el Museo de Bellas Artes de Córdoba, que están custodiados allí. Esos cuadros también representan la portada del libro, que es una fotografía de Pablo Coelho, donde hay un perro con una antorcha. Por lo tanto, los franciscanos y los dominicos siempre han tenido esa lucha, pero en definitiva lo que sí quiero decir es que fueron los dominicos los que han vigilado siempre. Por eso Fernando de la Fuente, que es el protagonista, que es el que aparece muerto, que es un dominico, decide que en los tiempos que estamos ahora, la mendicación no se trata de pedir limosna de un trozo de pan para darle de comer a la gente, sino que la mendicación de la actualidad es pedirle al poderoso que respete al que está más abajo. Hoy en día la mendicidad ya no es pasar hambre porque, bueno, salvo continente africano y algunos más, la miseria nos viene por el poderoso que pisa a los más débiles. Cada día se comparte más el poder y los débiles son cada día más débiles. En fin, tu pregunta. Muchas son las referencias en ese sentido, son muchas las referencias en el cine, en la literatura, de esa disputa y de esa lucha entre franciscanos y dominicos. No hay más que recordar El nombre de la rosa, por ejemplo, en la que aparece toda esa trama, toda esa disputa, en la que los dominicos pues son la parte intelectual, la parte que se asegura de la ortodoxia del Vaticano, y los franciscanos pues son la orden en la que más cercana al pueblo, en la que la pobreza es un valor en ellos, y en la que ellos, sobre todo en Hispanoamérica, pues se acercan a la población indígena a través de las misiones. La Misión, la película de La Misión, también refleja esa disputa entre dominicos y franciscanos. En ese sentido, es el que yo hablaba antes, de que la novela de Rafa entronca con toda esa tradición de literatura, de arte y demás, en la que se reflejan esos aspectos, ¿no? No es una cosa aislada, no es una cosa flor de un día, digamos, sino que es algo que se entronca en toda esa trayectoria. Una breve introducción, que conste que esta coordinación está siendo así, sin preparar. Para hacer una breve introducción a la obra, en un día preprimaveral, de esas noches que empiezan a ser calurosas en Córdoba, una pareja va andando por el casco antiguo y al llegar a la plaza de Capuchinos, la plaza de Capuchinos, no la actual, sino la de hace un año, porque en la actual han decidido arreglarle la luz y le han puesto una luz que parece que hay una feria. Creo que la luz antigua era mucho más bonita y más acogedora. Llega y se encuentra alguien postrado a los pies del Cristo de los Faroles. Se acercan con mucho cuidado a la plaza ya solitaria y al acercarse, pues, le dice al novio: oye, acércate, que ese hombre está ahí raro. Ya se dan cuenta que es un hábito blanco, sabéis que los dominicos visten de hábito blanco, y al llegar le tocan el hombro para preguntarle qué hace allí y cae redondo al suelo con un hierro clavado en el costado. Y que conste que no he dicho muerto, que después me dice la gente: ¿qué no está muerto? Igual muere más tarde, se lo han cargado. Ya he desvelado una cosilla. A partir de ahí se abre una investigación policial, como es de rigor. Es decir, algunas veces en las novelas nos empeñamos en que el detective privado haga la investigación. Siempre que hay un asesinato o
parece un asesinato, tiene que haber una investigación policial. Y la investigación policial, en este caso, la hace la Brigada de Homicidio de la Comisaría Campo Madre de Dios de Córdoba, pero la real. Es decir, yo me he apoyado en la que existe, que está compuesto por el comisario, está compuesto por un inspector jefe, un inspector, un subinspector y un oficial. Evidentemente le he cambiado los nombres, pero sí es cierto que me he entrevistado con algunos de ellos para conocer su jerarquía, cómo se trata, porque es un detalle muy importante en mi novela, que he intentado hacerla lo máximo de real posible. De hecho, me llamó un policía al terminar de leerla y me dijo: el comisario te va a dar caña cuando te vea, pero eso es la realidad. El comisario es el jefe del grupo, el que se cuelga las medallas, el que sale con el delegado del gobierno diciendo en el telediario de las 3, hemos cogido a Bretón, pero no es el que ha trabajado. El que ha trabajado es el grupo, la brigada, los policías. Pero de los policías muchas veces el inspector jefe hace un buen trabajo, pero nunca aparece en ninguna investigación, en ninguna apareció nunca el oficial, que es el último mono de la brigada y que es el que le toca hacer el peor trabajo de campo y que no es reconocido. No le queda otro remedio si quiere ascender a hacer un buen trabajo, pero al fin y al cabo todos comen de su trabajo. Entonces yo eso lo he tratado como un tema muy importante, para que la gente no conozcamos la policía que vemos por la tele, que muchas veces no es lo que vemos, no es lo que es, sino la realidad. Esa investigación policial se comparte con una investigación privada. El padre del dominico dice: yo no solamente quiero saber quién ha matado a mi hijo, lo que más me importa es por qué. Mi hijo es una persona que ha cuidado a los pobres, le ha dado de comer, ha estado toda su vida mendigando para que no pasen hambre a la gente. ¿Quién puede querer matar a mi hijo? Entonces el padre decide contratar a un detective privado. Tengo que decir que los detectives privados, solamente puedo hablar de Córdoba, no he salido en otro ámbito, tengo una entrevista pronto con otro detective privado de Málaga, hacen un trabajo muy importante. Todo el mundo conocemos el trabajo del detective privado a través de la tele. Ha pillado a un infiel, que le han demandado, que tal y cual. No, los detectives privados son los que sí se mueven por las cloacas de la ciudad y conocen toda la mierda. Ya puede ser cogiendo datos en un bar a las 3 de la mañana con una borrachera con otro, o estando apostado delante de un piso, delante de un coche, 5 horas metido en un coche esperando a que salga alguien para fotografiarlo. Tanto es así que un sargento de la Guardia Civil me decía de Málaga que para ellos los detectives privados le pasan muchísima información. Y aunque me dijo que no lo iba a reconocer nunca, ellos, en favor, le devuelven cierta información a los que ellos no pueden acceder. Si hay un asesinato y hay una recogida de huellas, sabéis que de momento se cierra el sumario y nadie puede acceder a esa información. Y en muchos casos, pues siempre hay un guardia civil que le dice al detective: oye, pues anda por aquí el asunto. O a lo mejor llega el detective privado y dice: necesito datos de esta persona, pero yo no puedo ir a un registro que me den los datos de esa persona. Y el guardia civil se los da. Todo esto nadie lo va a reconocer porque está prohibido, pero pasa. Y eso me lo han dicho a mí de su boca. El detective tiene un perfil muy marcado, muy definido. Entronca también en la tradición literaria de los detectives. De los Perry Mason. De los detectives. Actuales. A mí me recordaba más al de Montalbán, a Pepe Carvalho. Me recordaba más por ese carácter que tiene, un poco seco, un poco anarca, tiene hábitos muy dispersos, le gusta la cocina, Y ayer me comentabas el detalle ese del guiño que se le hace a Vázquez Montalbán a través del detective este. Antonio, es que ayer me dio un poco de miedo, porque siempre a las novelas se le meten detalles que no todo el mundo los va a pillar. Pero Antonio ayer los casó todos y digo, lo mismo habrá casado a los malos que no me lo quiere decir. Efectivamente, el detective es un detective castizo cordobés, porque la novela está en Córdoba y tiene que tener esa forma de ser que tenemos los cordobeses. Pero sí hay un cierto guiño al detective de Vázquez Montalbán, o al pequeño Montalbano,
que se hizo como homenaje a Montalbán. De hecho, mi detective va en 2 ocasiones a degustar la gastronomía cordobesa. Sabéis que Montalbán, Vázquez Montalbán, le gustaba muchísimo hablar de la gastronomía. Y si ahora vemos en la 2 de Televisión Española, El pequeño Montalbán, os daréis cuenta que casi todos los capítulos hay una escena en un restaurante. El típico restaurante italiano, allí cerca de la playa y tal y cual. Y le quiero ese guiñe. Pero sobre todo es un detective cordobés. Me hubiese sido un poco fácil añadirle algo más espectacular, más afrodisíaco, como digo yo, que es meterlo en la mala vida de los bares, pero no. Prácticamente no fuma, prácticamente no bebe y se cuida. Porque creo que es un detective a la altura de los detectives cordobeses, un detective responsable con su trabajo y que el tío quiere estar en plena condición para hacer un buen trabajo. La mayoría de los detectives, sabéis que son gente que ha intentado acceder a la policía y no ha podido, o gente que se ha ido a la policía por el motivo que sea y se ha metido a detective, porque en un momento dado gana más como detective privado que como funcionario. Entonces ese es el guiñe que le hago con el detective. Estamos hablando de que hay 2 investigaciones, pero tengo que aclarar que en la novela también ahí aparece una tercera línea, que es una viejecita, Dulce Flor Marí, un nombre que os parecerá ñoño, dicho así, pero que cuando lo leáis veréis que no. Dulce Flor Marí es la típica niña de posguerra, de aquella dura posguerra cordobesa, que hubo mucha hambruna en Córdoba, donde, por desgracia de la vida, pierde a su padre y poco después pierde a su madre. Imaginaros una niña con 6 años que tiene que salir adelante para buscarse comida, robando, con 16 años siendo ditera, buscándose la vida. Imaginaros esa mujer de la actualidad con 80 y pocos años, las tablas que tiene para llevarse al huerto a quien se tenga que llevar. Esa historia que se inicia ahí de repente en mitad de las 2 investigaciones policiales, al principio podéis perder un poco el hilo de decir, bueno, ¿qué pinta aquí Dulce Flor Marí? Pues os voy a decir lo que pinta Dulce Flor Marí. Pinta 2 cosas. Uno, Dulce Flor Marí refleja a la ciudad. La ciudad de Córdoba no es un escenario simplemente. La ciudad de Córdoba la trato a través de este personaje que le da la cultura cordobesa, para que veáis en ello a la ciudad hecha persona, el carácter de tantas personas cordobesas de su edad. Esa es la misión que tiene Dulce Flor Marí. Y otra segunda misión es la conexión de esta novela con la posterior que viene. Ese va a ser el nexo de unión. Pero sobre todo en Dulce Flor Marí, en esa historia de tristeza, de vivacidad, buscar a tantas vecinas que todavía viven, que la veréis reflejada en el personaje. A tantas cordobesas y cordobeses que en aquellos años tuvieron que buscarse la vida y donde robar para ellos no era un delito, era sobrevivir. En la actualidad quizás robar sí puede ser un delito, en aquel momento para mucha gente robar era sobrevivir. Por eso, por ese cambio contemporáneo que hemos tenido, por ese cambio, con ese avance de la historia, estamos hablando que la predicación del hermano de la Fuente decide que el hombre con la modernidad se empieza a alejar un poco de los cánones que ha marcado, que marcó la Biblia. Entonces, por eso quiere hacer una nueva predicación al mundo. Volvamos a predicar. Ya antes hablamos de las pocas personas que habían sin recibir una doctrina de fe, que podíamos encontrarla en Latinoamérica, en el Amazonas o en Sudáfrica. Hoy en día, ojalá pudiésemos encontrar a alguien virgen en Latinoamérica, virgen de fe, o en el Amazonas, porque la verdad que queda poca gente. Entonces, por eso el hermano de la Fuente decide hacer una nueva evangelización. Creo que el hombre se ha separado y tenemos que volver a retomar. Otra cosa muy importante, si te corto me avisa, si me adelanto. Es que algunas veces estoy aquí muy cómodo con amigos y me pongo a charlar y se me olvida. La novela está apoyada en 3 pilares fundamentales. Para Córdoba son 3 pilares como es la fe. Córdoba es una ciudad y cuando hablo de Córdoba me refiero a Córdoba y provincia, son ciudades de fe. Otro pilar que sustenta la novela es la arquitectura de Córdoba. La arquitectura es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos un casco antiguo, patrimonio de la humanidad, que no se ha cuidado
y que no se cuida. He tenido varias reuniones con arquitectos reconocidos de Córdoba. Uno de los grandes arquitectos de Córdoba es palmeño, Paco Canovaca, y hemos hablado mucho sobre la arquitectura, de lo poco que se ha cuidado la ciudad, las construcciones, cómo han podido permitir que hayan hecho un hotel oxidado cerca del casco antiguo de Córdoba, como es el hotel que antes era Meliá, no sé cómo se llama ahora. ¿Cómo lo han podido permitir? Y se han permitido. ¿Cómo han podido permitir que en la parte, aunque está extramuro de la parte antigua, se construyan edificaciones que no tienen nada que ver con la idiosincrasia de la ciudad? ¿Por qué? Porque se está especulando, porque nos estamos metiendo nos importa muy poco nuestra cultura, nuestra historia, y lo que nos importa es la moneda, desgraciadamente. Y entonces ese es otro tema que aborda. Evidentemente ahí meto también el tema empresarial en Córdoba, el detalle de que Córdoba mueve mucho dinero negro, mucha economía sumergida, a través de la joyería, la joyería cordobesa es muy importante, y el tema que trata la joyería cordobesa, pues teniendo en cuenta que es de la mejor joyería que se hace en el mundo, pues no puede faltar la novela. Entonces, yo he intentado retratar una Córdoba diferente a la que pisamos todos los días. El cordobés que sale todos los días a la calle conozca una ciudad nueva, una Córdoba nueva. O al menos ese es mi propósito. No sé si lo habremos conseguido. Rafa, para transmitir todas esas inquietudes desde la arquitectura, por ejemplo, se vale de un personaje femenino que también dice mucho en cuanto a guiños a la literatura. Un personaje femenino, una arquitecta, en la que se plantea todas estas inquietudes. Cómo convive la tradición con lo contemporáneo, cómo se relaciona la política de conservación con el vivir diario, qué transmite un edificio a alguien que tiene una cierta sensibilidad desde el punto de vista arquitectónico. Todas esas inquietudes que bullen dentro de Rafa salen a la luz a través de ese personaje que es una arquitecta, en la que tiene una relación con el detective. En ese sentido en el que decía que entronca con la literatura, con los temas de actualidad de Rafael Chirves, de Crematorio, por ejemplo, en la novela Crematorio, en la que aparece la especulación que durante los años de las vacas gordas hemos padecido en España, ¿no? Todo eso se trasluce y forma parte de esa trama y de esa radiografía que muchas veces, en la descripción que hace Rafa, muchas veces una fotografía de personaje y de la propia ciudad. Yo estaba, aquí iba leyendo, estaba paseando por Córdoba, pero además con unos detalles de la cámara, una cámara de vigilancia en el centro del Corte Inglés, en fin, te hace referencias en la que algo que son muy cercanos y que te lo hacen muy accesible y entendible a eso. De hecho, en la Feria del Libro me comentaba una persona, hemos ido a hacer el recorrido de un trayecto que yo hablo en el libro, que es muy importante, desde un punto de la ciudad hasta otro. Todo, absolutamente todo, existe. Si yo hablo del centro Renacer, pues a lo mejor no lo encontráis, pero si veis ese punto, os encontraréis, segunda oportunidad, no lo encontraréis, pero si veis ese punto, encontraréis el real, que es Renacer. Lo que pasa es que no he querido poner los mismos nombres, por si se sienten a lo mejor ofendidos, aunque no los trato mal. Todo es real. Si hablo de un trayecto de que desde Medina Sahara hasta allí se echa 25 minutos, es porque se echa, porque lo he hecho yo andando. Si hablo de que la policía encuentra en unas cámaras que está frente al Corte Inglés pasando a un señor por la espalda, es porque esa cámara existe y esa cámara está enfocando en dirección sur, con lo cual solamente coge a la gente que va en esa dirección por la espalda. Es decir, que todo es cierto. Podéis ir a pillarme, buscar algún fallo de ese tipo, porque ahí sí he tenido yo mucho interés en que nadie me diga, oye, ¿qué cámara? Si hay una cámara. Sí, la hay. A lo mejor dentro de unos años ya no estará, pero ahora mismo la hay. Todo es cierto. ¿Vale? También tengo que hacer una referencia de que la novela, para, por ejemplo, José Manuel, para Óscar, para los que les gusta un poco el tema historia, le lanzo algunas provocaciones.
cuando le introduzco al tema de que el seminario, bueno, la finca del seminario, que antiguamente en el 1400 y pico había un monasterio, desde el que fueron a las Américas, poco después hay una desamortización, que se lo quitan a la iglesia, esas tierras se vende, al final acaba en la Marquesa de Peñaflor, y la Marquesa de Peñaflor a su vez le hace una cesión al obispado. Una cesión con la condición de que siempre se esté utilizando con respecto a la docencia, que no se utilice en otros fines. Entonces, el obispado lo acoge y el obispado llega un momento que por reconstrucción, por mejora del edificio del Seminario Menor de Córdoba, el San Pelayo, tiene que construir en Hornachuelo el Seminario para albergar durante 15 o 16 años ese Seminario Menor de Córdoba que está cerrado. Para los 16 o 17 años, no sé exactamente cuántos años fueron, volver al Seminario San Pelayo de Córdoba. Ahora bien, yo os propongo en el libro, que es muy curioso, la Iglesia habla, como la sensibilidad de la arquitecta, la Iglesia siempre habla a través de sus construcciones. Si vais al Vaticano, el mismo Vaticano te está diciendo muchas cosas. La Iglesia, es muy raro que lleguemos a un edificio de la Iglesia y sea simple. No es dudoso, cuando menos, que la Iglesia haga un seminario y se apoye en una época que todavía no estaba la arquitectura neoliberal, ¿cómo le llaman? No es neoliberal, es neomodernista. Una arquitectura neomodernista y se apoya. Es decir, la arquitectura neomodernista aparece en momentos de crisis en España y se empieza a construir minimizando el gasto todo lo más posible y maximizando las funciones del edificio. Es muy curioso que el seminario sea una mole cuadrada, feísima, que no pega nada con el entorno, que se chilla, la Sierra Hornachuelo se chilla con el seminario, para una utilización de 15 o 16 años, que de antemano, cuando el obispado se lleva el seminario el seminario de Córdoba, al seminario de Hornachuelo, ya sabía que iba a ser para poco tiempo. ¿A ustedes no suena raro, no surge duda que la Iglesia haya hecho un edificio que no dice nada y que encima se haya gastado un dineral para poco tiempo? ¿Es posible que la Iglesia estuviese especulando? ¿Es posible que la Iglesia, que sabía que si no lo determinaba como docencia tendría que devolverlo a los sucesores de la Marquesa de Peñaflor y no quería devolver el edificio? Que, por cierto, hace poco yo creo que los descendientes de la Marquesa han dicho, como esto lo vamos a perder, vamos a venderlo, y se lo han vendido al obispado, pero creo que ha sido simbólico. Óscar. Antonio, pregúntame una pregunta de esas difíciles que me hiciste anoche. No eran difíciles, era simplemente algo que yo le preguntaba a él, volviendo al tema de la arquitectura, yo le preguntaba a él cómo tenía esa sensibilidad hacia la arquitectura, porque todo el mundo, cuando pasamos delante de un edificio, no tiene por qué ser un monumento, sino casa y demás, normalmente no nos paramos en los detalles y hay que verlo con ciertos ojos, que son con los que lo ve la arquitecta esta, Talía. ¿Por qué él lo veía así? Y es que me decía que es que se había informado, que había hablado, como ha dicho antes, que se había informado. Pero esa información no es solamente a título de curiosidad, es que eso lo absorbe él y lo asimila, porque realmente tiene esa sensibilidad hacia la arquitectura. Exactamente, la sensibilidad que tiene Talía hacia la arquitectura. En definitiva, Talía dice que puede hablar con un edificio. Dicho así suena un poco a locura, pero es real. Es un arquitecto que cuando construye siempre busca construir un edificio que hable con el entorno, que se comunique con el entorno, que esté acorde al entorno, cosa que en Córdoba últimamente se ha hecho poco. Y esa sensibilidad que le doy a Talía realmente es la que tengo yo. Yo siempre he dicho que un edificio no se puede construir así porque así en cualquier sitio, que tiene que estar acorde a donde está el edificio. Y esto lo decía yo, lo de Talía, ya se me ha ido de la cabeza. Y esto es una introducción para decir otra cosa.
Evidentemente, esta novela he pasado muchas horas de trabajo de investigación. Y todo lo que hablo de la arquitectura, muchas cosas yo no las sé. Muchas cosas me las han contado arquitectos de Córdoba. Pero ningún arquitecto consiguió ver una cosa que yo sí vi. Uno de aquellos días que estaba yo viendo la comunidad de San Agustín, de los dominicos en Córdoba, en aquella bonita plaza, tiene un huerto muy grande. Prácticamente es una manzana entera con un huerto, la iglesia, y curiosamente detrás de la iglesia hay una banda de casas muy pequeñas adosadas al huerto y a las instalaciones del monasterio. Y entonces yo hablando con un arquitecto, oye, esto, dice, pues no sé. Y dije yo, pues aquí pasa algo raro. Y entonces me puse a investigar hasta que conseguí enterarme que efectivamente San Agustín también cayó en la desamortización, también volvió a la iglesia años posteriores, solo que el que intentó comprarla para devolvérselo a la iglesia no logró comprar todas las casas, que algunas casas se negaron a vender. Entonces en la actualidad, si vais a San Agustín, veréis aquí unas casas, que una de ellas es un banco, y es porque la desamortización prácticamente desgranó toda la manzana que era de San Agustín. Son cosas curiosas de Córdoba que, bueno, al menos intento meteros curiosidad al lector para que el que quiera ahondar más un poco, que ahonde. También profundiza en el tema del mundo joyero. Ha dado antes unas pinceladas del mundo joyero de Córdoba que tanta economía desarrolla por encima y por debajo. Digo, lo que se ve, lo que es visible y el mundo subterráneo que conlleva. Dentro de ese mundo subterráneo es el que aparece una referencia histórica. Eso no te lo pregunté ayer, pero la piedra de Abderramán... Él está hablando de las lágrimas de Abderramán, una historia que cuento que me han hecho todo el mundo a mí me pregunta, ¿esa historia es real que existe esa historia? No, esa historia es totalmente inventada. Ni siquiera hay historias parecidas. Se me ocurrió, la verdad quedó muy bonita, pero es totalmente inventada. No es nada que tenga que ver con la Córdoba. Pero bueno, cuando la leáis, ustedes mismos me decís si puede ser o no puede ser, porque sobre la construcción de Medina Sahara y muchas de esas cosas hay mucha historia. Y unos dicen que Medina Sahara se construyó porque vino la princesa Sahara y se la hizo a Abderramán III, otro mil historias. Yo meto esa historia, pero esa historia es ficción. Vuelve a entroncar. Dentro de 50 años, a lo mejor digo que es verdad y se lo cree la gente, pero ahora mismo es ficción. Vuelve a entroncar con la literatura actual, en la que la literatura histórica, Dan Brown y demás, en la que en torno a un hecho más o menos real se monta toda una argumentación, toda una trama. El cáliz de no sé quién, la cruz de Carlomagno, todas son referencias que distintos autores en la actualidad han ido haciendo para acercarse a la historia de otra forma. Y Rafa se inventa las lágrimas de Abderramán I para meter ahí una trama que le da sentido a la novela, claro. Bueno, y que deja en punto suspensivo para otro desarrollo. Antonio, nos estamos viniendo arriba y vamos a contar más de lo que debemos. Bueno, no quiero aburriros más con la historia. Espero que hayáis pasado un rato, por lo menos el 50% de agradable que Antonio y yo, porque Antonio y yo anoche ya lo pasamos fenomenal y hoy también lo hemos pasado francamente bien. Y algún día me gustaría todo esto hablarlo con la novela leída, porque entonces podemos contar muchas más cosas, ya no tenemos miedo a desvelar nada y todavía se pueden sacar muchas más conclusiones. Sí tengo que decir que estoy muy agradecido a todo el pueblo de Palma de Río, el apoyo que siempre me da Palma de Río, ya no solamente me hablo de la familia, sino de mucha gente de Palma de Río. Estoy teniendo mucha suerte con esta novela, se está vendiendo muchísimo, estoy logrando lo que jamás pensé que iba a lograr, pero sobre todo siempre diré que estaré agradecido a Palma de Río con los pies en el suelo y dispuesto para... Vuelvo a agradecer a la Hospedería de San Francisco que nos haya dejado este local, vuelvo a agradecer a todos los que viven aquí, que sé que en muchos casos habéis hecho un esfuerzo y espero que os hayamos entretenido un poco y que os guste la novela. Si os gusta la novela, me gustaría que me enviase un email, oye Rafa, me ha gustado, y si no os gusta la novela, no acordéis de mí, acordáis de otro, pero no de mí. Muchas gracias y un placer estar con vosotros.